4-5, el mundo del trofeo, donde cada triunfo se convierte en emoción. Fin de espacio publicitario. Siempre me enredo, me la paso encontrándote entre mis sueños y voy buscando el momento para quererte con tiempo. Corazón mío, como te quiero y como te llevo por dentro. Y enrédame de amor mi vida y hazme un nudo ciego. Mis amigos, mis amigas, de a poquito se van integrando un poco más al programa. Sabemos que están llegando algunos ya de su trabajo, otros que están en su local comercial o en su oficina y de pronto también nos están mirando a través de las plataformas digitales. Por favor, comparta, comente, díganos cuál es el maestro que hasta el momento usted le recuerda. Hoy que estamos en el Día del Maestro, así que este es el tema especial y con esto vamos a arrancar nuestro segmento de entrevistas, porque ya está con nosotros el señor Alan Larrea, él es historiador y hablaremos de todo lo que se puede imaginar en un 13 de abril acá en la ciudad de Riobamba, Día del Maestro Ecuatoriano. Bienvenido, qué gusto tenerle. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí en este set de TVS. Aquí en TVS y como todas las tardes, teniendo invitados que nos traen muy buen contenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal su tarde? ¿Sí? Estamos perfectos, nos confirman en producción, pero mientras nos confirman en producción, podemos seguir avanzando. De acuerdo. Entonces, mire, mientras nos confirman en producción, decirles, ¿ustedes recuerdan a aquellos maestros, como hablábamos al inicio, que realmente éramos en el aula como 35, éramos más incluso, pero teníamos una sola maestra o teníamos un solo maestro? Y es que siempre vamos a llevar en la mente algo que no podemos olvidar. Luego de pasar ya al colegio, luego de pasar a la universidad, y a veces nos reencontramos con el grupo de amigos y siempre estamos manifestando. ¿Tú te recuerdas de aquel profesor? ¿Tú te recuerdas de aquel personaje en el colegio o en la escuela que nos marcó la vida con ciertas cosas? Pues hoy hablaremos de aquello. Entonces, bienvenido. Ahora sí, nos vamos a arrancar este espacio. Qué bonito tenerlo. Bueno, ante todo, un saludo a todos los maestros de nuestra querida patria, el Ecuador. Bien, hablando sobre este acontecimiento que recordamos todos los años, el 13 de abril, Día del Maestro. ¿Por qué se celebra el 13 de abril? A veces celebramos y no sabemos el origen. Hoy vamos a conocer con todos los detalles. En el año de 1920, el presidente de la República de aquel entonces, Alfredo Baquerizo Moreno, declara en 1920 como el Día del Maestro, el 13 de abril, en honor al insigne escritor ambateño que, aunque no fue maestro, pero fue un pensador, fue un formador de juventudes, especialmente en el aspecto de un pensamiento político y liberal. Se dice que siempre defendía Juan Montalvo el pensamiento libre, ¿no? Lo que tanto nos hacía falta antes. Y efectivamente ese 1920 se le declara al Día del Maestro el 13 de abril. Desde entonces, todos los 13 de abril se viene desarrollando ciertas actividades en festejo y reconocimiento, porque esta es una fecha, yo creo, más de gratitud al maestro. Sí, bueno, esta es una fecha, digamos, propia del Ecuador, porque el Día del Maestro en otros países se celebran en otras fechas. Pero el Día del Maestro, bueno, como usted dice, es un día de gratitud, aunque la mayor gratitud que podemos tener con el maestro es nuestro comportamiento, el haber captado las enseñanzas, no las enseñanzas cognitivas, o sea, sino el ser honestos ciudadanos, hombres de bien, mujeres de bien,
Eso creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer a un maestro. Vamos a hacer más adelante un balance un poquito entre cómo eran los maestros de antes y cómo es la educación actualmente, cómo es el desarrollo y el desenvolvimiento de los maestros de ahora. Pero usted es riobambeño, ¿verdad? Sí, claro, yo soy riobambeño. ¿En qué escuela estudió? Bueno, yo estudié la escuela en el colegio salesiano, en la escuela Santo Tomás de Apóstol de los salesianos. Y el colegio lo cursé en el colegio de San Felipe Neri. Alan, ¿hasta ahora se recuerda de su maestro o de su maestra de primaria? Pero por supuesto, claro. Bueno, empezando, pues, antiguamente había esto del jardín de infantes, ¿no? Ajá. Entonces yo me inicié en ese entonces del General Lavalle. ¿Ya? Me acuerdo de la señorita Leonor, la señorita Maruja, que es como les llamábamos a los profesores, señor, señorita. Bueno, en el colegio, en Salesianos, como usted dice, antes un profesor era por curso. Y yo recuerdo primer grado al señor Vallejo, en segundo grado Simón Guevara, tercero y cuarto Mauro Garbay, quinto y sexto el señor Oñate. Qué buena memoria tiene Alan. Desde el primer año que estuvo en primaria, pues ahí están los maestros. Pero, ¿cómo los cataloga usted en el transcurso de todo este cambio y toda esta forma nueva de educación? Pero los maestros, ¿cómo eran antes? ¿Cómo se podría describir a un maestro de antes, de aquellos años? Ya, lo que pasa es que la educación antes tenía un modelo diferente al que tenemos hoy. Ahora, en la actualidad, más el maestro se limita a las planificaciones, a preparar material didáctico y bueno, antes los profesores con un solo texto cubrían todas las Libro áreas. Nacho, ¿no? Antes del Nacho había el Escolar Ecuatoriano. ¿Ya? Ya, este libro que fue una creación de una maestra pillareña, Rogelia Carrillo, es la creadora de este libro, el Escolar Ecuatoriano. Y en este libro venían todas las asignaturas. Era un libro del tamaño de un cuaderno pequeño, un poquito grueso, pero tenía geografía, historia, matemáticas, castellano, lectura. Bueno, todo venía ahí en ese libro. Era un solo libro. Y era por horas. Y no había tanto problema. O sea, la profesora llegaba, daba la clase, incluso ni siquiera tenía que estar sacando el libro. El libro era solamente como un respaldo para los padres de familia. Bueno, los profesores antes sabían. Ya, o sea, sabían la materia, pero ya por experiencia. En la actualidad yo veo que por más material didáctico que existe, desconocen prácticamente, se limitan solamente a lo poco de texto que hay. La Pero malla si curricular actual es completamente distinta. Yo creo que los parámetros desde el Ministerio de Educación y también las reglas de cada institución también van variando, ¿no? Y que les exigen hacer ciertos cambios. Eso le digo, mire, yo soy profesor. ¿Ya? Ya, yo me inicié en 1992. Yo le digo, yo he visto, he ido palpando esta realidad de que a uno le coartan la libertad de dar una clase, porque uno tiene que pasar desarrollando planificaciones diarias, anuales, planificaciones de todo el establecimiento, y bueno, y un poco Tienen a más de enseñar a sus alumnos, a sus estudiantes, muchas tareas que de pronto distraen un poco el eje central de la educación. Exactamente, no, a uno le quitan, digamos, el espacio que uno tiene para poder desarrollar la clase como es. Entonces uno tiene que basarse simplemente a lo que está escrito en la planificación. Y cumpliendo ciertas demandas que realmente en la actualidad se están requiriendo. Pero hablemos un poquito y aprovechemos de todo ese estudio de la historia que tiene Alan. Recordemos un panorama claro de los profesores más representativos de las instituciones educativas acá en Riobamba, porque siempre hay un profesor que resalta y que se queda en la memoria de muchos estudiantes de todos los colegios. Sí, exactamente. Dejando a un lado, digamos que cada persona tiene sus maestros a quienes está agradecido, pero vamos a recordar aquellos que han sido parte de la historia y ya se han convertido en personajes, ¿no? Tenemos a los tres Carlos, que yo siempre digo, los tres Carlos. ¿En dónde estuvieron los tres Carlos? Tenemos
Carlos Zambrano, Ya. que incluso hay una calle que lleva su nombre y muchos dicen, ¿quién será Carlos Zambrano? Carlos Zambrano fue un educador riobambeño. ¿Ya? Tenemos el otro Carlos, Carlos Garbay. Y una institución también Incluso hay que una lleva su institución, nombre. claro, que tuvo una muerte trágica porque él estaba fungiendo las funciones de ministro, bueno, no era ministro, era subministro de Educación y Ya. falleció en el accidente aéreo con Jaime Roldós. O en ese tiempo entonces. Claro, Carlos Garbay. Ya. Y tenemos el otro Carlos que es Carlos Cisneros Puyol. Tenemos una calle, dos instituciones con su nombre, son muy representativos Sí, entonces claro. esos maestros. Carlos Cisneros, Carlos Zambrano y bueno, Carlos Carlos Garbay. Garbay. Pero Carlos Garbay, bueno, es más contemporáneo, no se le conoce mucho. Y aparte de ellos tenemos otros pedagogos, digamos, Nicanor Larrea, Ya. que junto con Carlos Cisneros fueron profesores en el colegio, en la escuela municipal de aquí de Riobamba. Y hoy hay una escuela que lleva su nombre, de Nicanor Larrea. Tenemos Amelia Gallegos, otra educadora, que también hay un Ok. colegio que lleva su nombre. Tenemos Humberto Olivo, también que fue un insigne maestro. Tenemos Humberto Sancho también, que fue otro Estamos profesor. hablando más o menos por qué década, por qué Principios año? ¿Ya? del siglo XX. Estamos hablando de 1900. Más o menos los primeros maestros de acá de la ciudad de Riobamba entonces. Claro, efectivamente. Ya. O sea, estamos hablando, si nos ponemos a ver cuáles son los más antiguos, pues Carlos Cisneros, Nicanor Larrea, que son los que más han impactado, digamos. Y vayamos avanzando en la historia. De seguro alguno pues va a entrar en los años 90, en los años 80 y ya nos vamos a recordar nosotros. Claro, bueno, ahora eso digo, hablando de los profesores en general, ¿no? En lo personal, bueno, yo por ejemplo tengo mucha gratitud casi a todos mis maestros, ya que en cierta forma influenciaron en mi persona y yo pienso que también en de todos mis compañeros. Por ejemplo, yo tengo como anécdota, ¿no? Aurelio Samaniego. Él fue un profesor del San Felipe, de las Marianas, en el Maldonado, bueno, en algunas instituciones. Él era profesor de inglés y sin embargo en las clases de inglés nos hablaba un poquito de historia de Riobamba, nos hablaba también algo, nos daba consejos. Bueno, era una clase completa, a pesar de que era de inglés. Y mire que gracias a él es que me apasioné más por la historia, por mi profesor de inglés, porque nos contaba historias de Riobamba y bueno, era una maravilla. Y ya le digo, profesores que han hecho historia, como le digo, por ejemplo, los sacerdotes salesianos, que antiguamente venían más, eran italianos, ahora ya tenemos bastantes profesores, digamos, de aquí ecuatorianos, pero antes estos maestros que venían desde Europa aquí no solo a evangelizar, sino también a enseñar. Tenemos los salesianos que llegaron en 1888, llegaron casi a la ciudad de Riobamba y su preocupación fue por la gente más necesitada, por los hijos de los obreros, por la gente más de escasos recursos, los salesianos en un inicio. Empezaron enseñando carpintería, zapatería, más allá del barbería. penso, digamos, Sí. de estudio, también ofrecían este tema de ocupación. Claro, y prácticamente de la escuela salían con oficio. Ya. Entonces, por eso es que, según las crónicas, a los salesianos les llamaban de sobrenombre los zapateros, porque Oh, por decían eso que, es que- aparte de que salían de la escuela, ya eran zapateros Ya o tenían su peluqueros, salían profesión con una corta. profesión. Y la música, Ya. las bandas musicales, bueno, era una educación completa. Sino que bueno, con el tiempo también las élites de Riobamba dijeron, bueno, ¿por qué estos señores vienen acá y solamente trabajan con los más Claro. destacados? Entonces también que den clases, entonces ahí vino una separación. El salesianos de la gente pudiente iban a lo que es ahora la Merced, en el colegio de la Merced, Ya. y los hijos de los obreros iban a la Flavio León Nájera.
Entonces, y empezaba la distinción ya de estatus social. hubo un distanciamiento, Ajá. digamos, que los de la Merced eran los ricos y los de la Flavio eran... bueno, esto cambia nuevamente con el padre Menzi, que dice, no, aquí van a unirse los dos. Nada de que aquí hay los de la Merced y acá hay los de la Flavia. Así ¿Y es que entonces qué institución se formó? toditos los de la Merced, en el año de 1978 pasamos a la Flavio León, donde es ahora que funcionaba y se forma la unidad educativa. Bueno, pero ya era, ahí sí, todos, ahí no había ricos, no había pobres, no había bonitos, no había feos, bueno, todos, o sea. Miren, estando en este 2026 donde encontramos un sinnúmero de instituciones educativas, ha tenido que pasar tantas cosas acá en la ciudad de Riobamba. Hoy, ¿usted cómo le mira ya la educación? Bueno, como le digo, bueno, ahora la educación ha sufrido un cambio que pienso que para mal, ya que eso le digo que los planes curriculares de la actualidad son malísimos, malísimos. Y sería bueno es que los maestros de la actualidad retomen cómo era antes, a los pedagogos de aquí, que primero hay que aprender la historia de aquí y después la historia de otras partes. Mire, por ejemplo, a nosotros en el colegio primero nos enseñan de la cultura egipcia, pero de los purbaes no nos enseñan. Y salimos con algo de vacío en ese tema. Hablamos de las capitales de Europa, las capitales de Asia, pero no conocen las parroquias rurales de aquí de Chimborazo. Hay tantas cosas, Alan, que podemos seguir hablando y por eso es que tenemos encuentros un poco frecuentes con Alan, que es nuestro historiador de la revista, para irnos dando a conocer esas cosas que sucedían en Riobamba para ahora tener tantas instituciones educativas. Alan, le queremos agradecer, contarnos un poco de la historia de Riobamba en este 13 de abril, ha sido bastante interesante. Bueno, yo les agradezco sobre todo a ustedes por darme esta oportunidad de compartir un poco con la ciudadanía que nos está viendo y escuchando. Y invitarles también a que no se contenten con lo que reciben en los colegios y en las escuelas. También la autoeducación es importante. Y sobre todo aprendamos lo nuestro. Tenemos una infinidad de calles. Averigüemos por qué se llama esa calle así. ¿Por qué el nombre de la calle? ¿Por qué el nombre del parque, de las instituciones? Sabemos que ciertos nombres responden a personas que actuaron muy bien acá en la ciudad de Riobamba. Y en algún momento estaremos profundizando sobre aquello. Como le digo, Carlos Zambrano, hay una calle, nadie sabe ni por qué se llama Carlos Zambrano, ni quién es la princesa Cori, ni tampoco qué pasó en la calle 9 de Julio, o quién fue el barón de Carondelet. Alan será el encargado de irnos instruyendo en esta y en otros temas. Mis amigos, tras la pausa retornamos con más y nos quedamos con mucha curiosidad, que de seguro va a tener otro encuentro con Alan. Regresamos tras este corte. Para comprar